Don Marcelo era un hombre admirado y envidiado por muchos. Dueño de una empresa multimillonaria, su éxito empresarial parecía ser el resultado de una mezcla perfecta de trabajo arduo, inteligencia y visión. Desde muy joven, había logrado amasar una fortuna que lo colocó entre los empresarios más destacados de su país. Sin embargo, detrás de esa fachada de riqueza y poder, había una herida que nunca terminó de sanar. Su vida personal estaba marcada por un dolor profundo, la pérdida de sus 3 hijos. Décadas atrás, la esposa de don Marcelo, llena de rencor hacia él, se había marchado sin previo aviso llevándose a los niños, dejando solo una nota que decía: «Ellos estarán mejor lejos de ti». Marcelo buscó desesperadamente a su familia durante años, utilizando cada recurso a su disposición, pero todos sus intentos resultaron infructuosos. La incertidumbre lo atormentaba, y cada cumpleaños de sus hijos era un recordatorio de los momentos que se estaba perdiendo. Los años pasaron, y la fortuna de don Marcelo creció tanto como su soledad. Aunque rodeado de empleados y socios que lo respetaban, nada llenaba el vacío que había dejado su familia. Su esposa, según supo mucho después, había muerto en un accidente de tránsito, dejando a los niños en manos de diferentes cuidadores. Ese día llegó de manera inesperada. A través de un investigador privado que nunca se dio por vencido, don Marcelo logró dar con el paradero de sus hijos. Julián, de 19 años, Jonathan, de 22, y Sara, de 25, vivían vidas muy distintas entre sí, ajenos al sacrificio y amor de un padre que nunca dejó de buscarlos. El reencuentro fue un momento lleno de emociones encontradas, alegría, nerviosismo y miedo. Marcelo no sabía qué esperar. ¿Lo aceptarían? ¿Lo odiarían por no haber estado en sus vidas? ¿Podría recuperar el tiempo perdido? A pesar de su felicidad inicial, una inquietud comenzó a rondar la mente de don Marcelo. ¿Amarían sus hijos al hombre detrás de la fortuna o solo se interesarían por el dinero? Con el corazón lleno de dudas, decidió poner a prueba el amor de sus hijos. Aunque el reencuentro con sus hijos llenó a don Marcelo de alegría, pronto esa felicidad comenzó a mezclarse con dudas e inseguridades. A lo largo de su vida, había aprendido que la riqueza era un imán para el interés y la falsedad. Aunque soñó con abrazarlos durante años, no podía evitar preguntarse si ese amor que tanto anhelaba sería sincero o si sus hijos se acercaban solo por su fortuna. Los primeros días después del reencuentro fueron complicados. Sara, la mayor, mostró un entusiasmo genuino por conocer a su padre. Había esperado años por respuestas sobre su ausencia y ahora que finalmente lo tenía frente a ella, no quería perder la oportunidad de formar una relación. Julián y Jonathan, en cambio, parecían más distantes. Jonathan mostraba una actitud fría y reservada, mientras que Julián parecía tener una mezcla de curiosidad y recelo. El miedo de que sus hijos solo vieran su dinero y no al hombre detrás de él comenzó a crecer. La duda lo atormentaba. ¿Serían capaces de amarlo sin las comodidades que él podía ofrecer? Fue entonces cuando don Marcelo ideó un plan que le permitiría descubrir la verdad. Fingiría ser pobre. El miedo de que sus hijos solo vieran su dinero y no al hombre detrás de él comenzó a crecer. La duda lo atormentaba. ¿Serían capaces de amarlo sin las comodidades que él podía ofrecer? Fue entonces cuando don Marcelo ideó un plan que le permitiría descubrir la verdad. Fingiría ser pobre. La decisión no fue fácil. Sabía que asumir esta fachada podría herir su relación con ellos, pero también sabía que era la única manera de conocer sus verdaderos corazones. Con ayuda de su abogado y su asistente personal, Marcelo se encargó de ocultar temporalmente su fortuna y asumió una nueva identidad como un hombre humilde que trabajaba en tareas sencillas para subsistir. Dejó de lado su ropa costosa, su hogar lujoso y su posición como empresario para comenzar una vida de aparente escasez. El plan era simple. Se presentaría ante sus hijos como un hombre que había perdido todo, alguien que no podía ofrecerles más que su cariño y su deseo de formar un vínculo familiar. Quería ver cómo reaccionarían cuando supieran que no había herencias ni lujos de por medio. Si realmente lo amaban, lo harían por quien era y no por lo que poseía. Los primeros días de su nueva vida fueron un desafío emocional para Marcelo. Conoció a sus hijos bajo esta nueva apariencia y observó cómo se comportaban. Marcelo intentó acercarse a ellos, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Sara, sin embargo, fue la luz en medio de esa oscuridad.
Desde el momento en que lo vio, no le importó su apariencia ni su supuesta falta de recursos. Su amor y dedicación eran innegables, y cada gesto de ella conmovía profundamente a don Marcelo. El contraste entre sus hijos era doloroso. Marcelo veía cómo Julián y Jonathan lo ignoraban o lo trataban con indiferencia, mientras que Sara lo amaba incondicionalmente. Su corazón se llenaba de tristeza, pero también de gratitud por la hija que nunca dejó de verlo como su padre. Decidió seguir con su plan para confirmar lo que ya sospechaba. El amor verdadero no se compra con dinero, y los lazos familiares son más fuertes que cualquier fortuna. A medida que pasaban los meses, el corazón de don Marcelo se llenaba de una mezcla de tristeza y gratitud. Por un lado, el rechazo de Julián y Jonathan seguía siendo un dolor constante. Por otro lado, Sara le daba motivos para seguir adelante. Sin embargo, la carga emocional comenzó a pasarle factura. Don Marcelo, acostumbrado a enfrentar los desafíos de los negocios con firmeza, no estaba preparado para el peso de este nuevo dolor. Su salud, que siempre había sido robusta, empezó a deteriorarse lentamente. Primero fueron los dolores de cabeza constantes, luego la fatiga y, finalmente, un malestar persistente que no podía ignorar. Cuando decidió visitar al médico, recibió un diagnóstico devastador: cáncer avanzado. La enfermedad ya había progresado y las opciones de tratamiento eran limitadas. Aunque el diagnóstico lo golpeó con fuerza, lo que más lo preocupaba no era su propia vida, sino el tiempo que le quedaba para tratar de reconstruir los lazos con sus hijos. Quería dejarles algo más que su fortuna. Deseaba dejarles una lección sobre el verdadero valor del amor y la familia. Durante los 2 años posteriores al reencuentro con sus hijos, don Marcelo intentó mantener su enfermedad en secreto. Solo Sara llegó a notar que algo estaba mal. Con su intuición de hija, insistió en que lo acompañaría a sus consultas médicas y, al descubrir la verdad, se convirtió en su principal apoyo. Mientras sus hermanos seguían distantes y ajenos, Sara dedicaba sus días a cuidar de su padre, asegurándose de que no enfrentara la enfermedad solo. Consciente de que su tiempo estaba llegando a su fin, don Marcelo reunió las fuerzas necesarias para tomar una de las decisiones más importantes de su vida: la redacción de su testamento. No era una tarea fácil, no por la inmensa fortuna que debía repartir, sino por el dolor emocional que implicaba. Amaba a sus 3 hijos con todo su corazón, pero no podía ignorar la realidad de cómo lo habían tratado. En sus últimos días, con la ayuda de su abogado de confianza y bajo el amoroso cuidado de Sara, don Marcelo plasmó en papel su legado. Decidió dejar el 75% de su fortuna a Sara, la única que le había demostrado un amor genuino y desinteresado. Su dedicación y cuidados durante su enfermedad habían sido un refugio en los momentos más oscuros, y don Marcelo quería asegurarse de que su hija tuviera una vida plena y segura. Para Julián y Jonathan, quienes lo habían rechazado y despreciado, dejó el 25% restante dividido entre ambos. Aunque sus corazones parecían estar más interesados en el dinero que en el amor familiar, don Marcelo no podía desheredarlos. A pesar de todo, seguía siendo su padre y su amor por ellos era inquebrantable. Sin embargo, esta distribución del testamento no era solo un acto de justicia, también era un mensaje. Al concluir el testamento, don Marcelo sintió una mezcla de alivio y tristeza. Aliviado porque había tomado una decisión que reflejaba lo que sentía, pero triste porque su relación con Julián y Jonathan nunca había llegado a sanar completamente. Con el documento firmado, guardó la esperanza de que algún día sus hijos menores reflexionaran y aprendieran una lección de vida. El amor no se compra, y la familia es más valiosa que cualquier fortuna.